Hoy vamos a ver cómo trabajar con Yubi, una de las mejores herramientas escritas en ROS para lo que es la gestión de paquetes y proyectos en Python. Vamos a estar dando nuestro primer paso en la parte de la gestión de versiones en Python, la instalación de las dependencias, la creación de entornos virtuales y el cambio de versiones en nuestros proyectos. Adicionalmente, vamos a ver cómo es correr script en línea, que es muy interesante, y vamos a ver cómo gestionar nuestro log file. Así que, sin más nada que decir, bienvenidos a Debian Project y mi nombre es David. Paso 1. Nos dirigimos a la página de Yubi, docs.astra.sh/yubi, y una vez ahí nos vamos a instalación y aquí ya tenemos los comandos para instalar tanto en Linux como en Mac. Abrimos nuestra terminal de confianza, en este caso yo estoy usando la de Warp y le damos, vamos a instalarlo con Full. Oh, pegué el que no era, agarré el que no era. Instalamos nuestra herramienta de confianza, esperamos que se instale. Ya tenemos instalado, verificamos que todo esté bien, verificamos la versión, perfecto. Vamos a ver si tenemos UBX y aquí tenemos todo funcionando bien. Completado el paso 1, vamos al paso 2. Iniciemos con la gestión de versiones de Python con Yubi. Pero antes de entrar en materia, quiero que tengas esta imagen en la mente. Imagina que eres un chef y en tu cocina tienes un estante repleto de especias y condimentos, que son tus versiones de Python. Y cada receta que preparas requiere una combinación particular de estos ingredientes, que son tus proyectos. Si usas la especia equivocada, el sabor del plato se va a ver afectado. Esto es cuando no usas la versión mínima requerida de Python especificada en el proyecto. Con esa imagen en mente, vamos a ver cómo es esto en Yubi. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son nuestras diferentes especias y condimentos que tenemos disponibles mediante Yubi. Para eso utilizamos Yubi Python list all version. Esto lo que va a hacer es que va a buscar todas las versiones, tanto en local como remotas, que hay disponibles para instalar mediante Yubi. Y aquí él lista todas, y aquellas que están en azul son las que ya tengo instaladas en mi equipo. En este caso yo tengo una Mac. Entonces, ¿cómo instalamos esas especias o esas versiones de Python en mi máquina local? O sea, básicamente que cómo vamos y compramos esa especia en la tienda y la traemos a nuestra casa, a nuestra cocina. Entonces le decimos Yubi Python install y yo voy a decirle que quiero la versión 3.8. 3.8, 3.20, y voy a decirle que quiero también la versión 3.11 y la 3.12.3. Estas son las versiones que quiero tener en mi cocina. Entonces, una vez instalo, súper rápido. Ok, la única versión que ya no tenía instalada era la 3.12.3. Entonces, vamos a ver, vamos a pasarle el comando nuevamente por si acaso fue que, no, ya está instalada. Sí, en efecto, ya las otras versiones las tengo instaladas. Porque creo que está, sí, aquí está utilizando la última versión de la 3.8 que ya tengo instalada. Entonces, con eso instalamos tanto una o varias versiones de Yubi. Entonces, para listar cuáles son las que tengo en mi local, yo le digo Python-Yubi, Yubi list, Yubi Python list-only installed. Entonces aquí es para ver las que tengo solo en mi máquina disponible. Okay, estas son todas las que tengo aquí disponibles en mi máquina. Una vez listadas las versiones de Python en nuestra máquina,
vamos a observar algo que no quiero dejar pasar por alto. Y es cuando al momento de instalar nuestra versión de Python, vemos que Yubi instaló CPython. ¿Pero qué es eso? Bueno, CPython es el entorno de ejecución que se utiliza en Python para correr Python. Básicamente es el compilado, la compilación que se descarga Yubi y es la que utiliza para lo que es interactuar en los proyectos cuando nosotros creamos el entorno virtual. Esto lo hace magníficamente y a diferencia de otros gestores como PyM, que se descargan todos los archivos de Python, todo el ejecutable, Yubi lo hace con otro enfoque y por eso que es tan rápido. Sin más nada, vamos a pasar a la parte de proyectos y entornos virtuales. Para trabajar con proyectos utilizando Yubi tenemos dos maneras. Una es creando un proyecto nuevo desde cero con Yubi y la otra es cuando ya tenemos un proyecto creado y queremos cambiarlo a Yubi. En este caso vamos a iniciar con la parte de crear un nuevo proyecto desde cero. Entonces vamos a decirle Yubi init API Movie. Él crea la carpeta y automáticamente inicializa lo que es el seguimiento de los cambios en los archivos con Git. Entonces, vamos a ver cuáles son los archivos que crea y por qué los crea. Bueno, lo primero que tenemos es el Git ignore, donde pone todos los archivos que va a ignorar, incluyendo el entorno virtual. El Python version, esta es la versión con la cual Yubi va a crear el entorno virtual. Esto lo podemos cambiar porque si tenemos diferentes versiones de Python instalada, la podemos cambiar, bajarla, pero también tendríamos que cambiarla en esta parte de acá, especificándole de que hey, la versión que vas a utilizar no es la 3.13, sino la 3.12. ¿Ya? Pero más adelante vamos a ver cómo correr el mismo proyecto con varias versiones de Python. Siguiendo acá, tenemos el hello.py y como ya vimos el pyproject.toml, que es donde tenemos toda la metadata del proyecto, donde vamos a tener tanto las dependencias como las dependencias de desarrollo, algunos comandos, entre otros. Entonces, siguiendo con el ejemplo, vamos a proceder a tengo un ejemplo ya aquí preparado de una API con FastAPI. Vamos a moverlo para acá, donde es una API sencilla de películas, donde simplemente un CRUD. Registramos, guardamos, borramos, actualizamos y obtenemos la información. Entonces vamos a movernos a la carpeta API Movie, pero ya aquí el GitHub me está especificando que ok, la versión que se está utilizando en este proyecto es la 3.13. Sin embargo, como ven, todavía no tengo el entorno virtual creado. ¿Por qué? Ok, para crear el entorno virtual mediante Yubi, nosotros tenemos que utilizar el comando como tal yubi-run hello.py. No necesariamente, sino que cuando Yubi ejecuta por primera vez el script, ya sea el de API, vamos a borrarlo, si yo agarro y voy a ejecutar, le digo Yubi add Pydantic setting. Cuando yo le doy Yubi add, él automáticamente crea el entorno virtual, ya sea que cuando corre el primer script o cuando comience a instalar las dependencias. Entonces, viendo aquí, él usó, como habíamos visto previamente, él usa CPython y crea el entorno virtual usando CPython. Entonces, luego de eso, una vez que creó el entorno virtual, comienza a instalar las dependencias que le especifiquemos, donde él modifica aquí el toml, especificando la versión que está utilizando de la dependencia. Vamos a instalar la de yubi-add FastAPI Yubicon. Bueno, ya tenemos Pydantic. Ok, él aquí la actualizó, instaló Yubicon, Pydantic, y es súper rápida la instalación, o sea, no demora casi nada, a diferencia que si lo hiciéramos con Pit, demoraría un poco la instalación. Así que en esa parte ganamos. Veamos un archivo
que generó UV una vez comencé yo a instalar las dependencias, que es el UV-log. ¿Qué es esto de UV-log? Bueno, para explicarlo, UV-log es un archivo de bloqueo que él va a contener exactamente las dependencias que estamos utilizando en el proyecto. Él va a mantener las versiones específicas que está utilizando. ¿Para qué hace esto y con qué propósito? O sea, el propósito de esto es que permite que las instalaciones de los paquetes se mantengan consistentes y reproducibles en todas las máquinas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si nosotros le pasamos a un compañero o a algún colega con el que estemos trabajando un proyecto de Python, debemos incluir el UV-log en nuestro control de cambios. ¿Para qué? Para que cuando él vaya a crear su entorno virtual e comience a instalar las dependencias, instale específicamente las que estamos utilizando y no instale versiones más actualizadas del proyecto, generando fallos o que él tenga funcionalidades que nosotros no tenemos debido a que tenemos versiones anteriores. Entonces este archivo es un archivo que permite controlar las dependencias como tal que estamos utilizando específicamente a nivel del proyecto. Siguiendo acá con los ejemplos a nivel de proyecto, vamos a ver primero el de UV. Vamos a correr esta API sencillita y ver su funcionamiento. ¿Qué vamos a hacer? Para correr el servidor, en este caso de FastAPI, vamos a decirle UV run UVCon API y él ejecuta el comando de UVCon. Igualmente no funciona si nosotros simplemente utilizamos UVCon, no funciona igual el comando. Pero aquí estamos trabajando con UV, así que vamos a utilizar UV. Y acá vamos a ver UV run hello.py. Ok, excelente. Pero yo tengo la versión Python 3.3 instalada, pero yo quiero correrlo con la versión 3.10 de Python. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. UV run, vamos a darle guión Python, es decir, la versión 3.10, y vamos a darle hello. En este caso, el request intérprete, miren lo que me dice, que es incompatible porque el proyecto requiere la versión 3.3 en adelante. Excelente. ¿Qué modificación debemos hacer aquí? Aquí debemos bajar la versión para poder correr con versiones previas. Mire, 3.10 en adelante. Cuando yo intento correr nuevamente, él agarra, crea otro entorno virtual y corre el script. Ya corre el mismo script. Si yo le digo UVCon, vamos a decirle con UVCon API-app, corre el UVCon con esa versión de Python que yo le estoy especificando. Si yo le digo vamos a correrlo con la 13.13, él crea el entorno virtual y lo corre con esa versión. Independientemente del entorno virtual que yo tengo actualmente, o sea, esto sucede independientemente del entorno virtual. ¿Ya? Entonces, ahora, con eso vemos cómo podemos correr el mismo proyecto con varias versiones de Python. Entonces, ¿qué más podemos hacer con UV? Voy a mostrarles algo que me encantó cuando yo me quedé así asombrado. Wow. Que es que UV tiene la capacidad de que al momento de él ejecutar el script, si no tiene instalada la dependencia, la instala. Pero claro, se lo debemos indicar. Para eso lo debemos indicar. En este caso, en este script tenemos request, pero nosotros no tenemos instalada esa dependencia en nuestro proyecto. Como vemos aquí en el Toml, no la tenemos instalada. Como yo le digo a UV que corre este script con esta dependencia. Bueno, vamos a decirle UV run --with
y aquí le especificamos la dependencia, en este caso request, y le decimos cuál es el proyecto que vamos a ejecutar y la dependencia que debe utilizar. Entonces cuando presionamos enter, él va, instala la dependencia y corre el script. Si yo lo hago de nuevamente, ya él no instala esa dependencia porque él ya la instaló como tal. Y como vemos, esto no se refleja como tal en nuestro TOML. ¿Por qué no se refleja? Porque nosotros estamos instalando a nivel, esto se llama de script, donde Yubi maneja un caché de qué es lo que utiliza o las dependencias que está utilizando a nivel de script. Si nosotros revisamos nuestro proyecto, o sea, si abrimos el lib y revisamos los site package, nosotros no vemos el request. O sea, si yo intento, y igualmente no lo vemos en el TOML porque no es parte de las dependencias de nuestro proyecto como tal. Si yo intento correr, por ejemplo, uv-rom Pokémon request.py, él dice: "Hey, yo no encuentro esto en el entorno virtual, o sea, esto no existe". Pero si yo lo ejecuto con esto, sí existe, o sea, porque Yubi maneja un caché de esta dependencia que requiere instalar y es la que debe utilizar para poder correr este proyecto. Entonces, vamos a ver otro caso utilizando lo que son los scripts. Como les mencionaba, Ubit trabaja con otro tipo de ejecución de script que es conocido como los inline script, como estamos viendo aquí en pantalla la documentación. Yo les voy a dejar el link abajo en la descripción para que vayan y lean más a fondo sobre esto. Pero vamos a regresar con el ejemplo. A diferencia del ejemplo que vimos anteriormente, nosotros le indicamos mediante la terminal de Python, mediante la terminal, cuál era la dependencia que requeríamos instalar. Pero en este caso, la utilización de los inline script, agregamos esta metadata a nuestro proyecto o a nuestro archivo de Python, donde le especificamos cuál es la versión mínima de Python que vamos a utilizar para correr el proyecto y cuáles son las dependencias directas que vamos a requerir y las dependencias de desarrollo. Y para instalar todo esto, nosotros simplemente tenemos que decirle uv-rom Pokémon TK. ¿Qué él va a hacer? Ok, aquí falló algo. Ok, la coma. Muy importante. Siempre finalizar de esta forma con numeral slash slash y empezar así numeral slash slash y todo tener sus comas. Igualmente el uv les va a indicar los errores. Entonces le decimos uv-rom y él lo que va a hacer es que va a resolver las dependencias. Ok, perfecto, vamos a esperar que te termine de ejecutar. Ok, aquí nos solicita el nombre del Pokémon. En este caso voy a poner a Gengar. Le digo ok, y él aquí me muestra el tamaño del Pokémon, bueno, el peso y el poder y la imagen. Vamos a cerrarlo, vamos a regresar acá. Vamos a poner a otro Pokémon, vamos a poner a Ditto. Lo mismo, aquí está Ditto, un poder extraordinario, bien liviano, bastante bueno, bien pequeño, bastante pesado y súper poderoso. Así que vamos a cerrar aquí. Entonces, tenemos esa otra manera de ejecutar lo que son los scripts, o en este caso los inline scripts. Entonces ya hemos dado un recorrido de todas las herramientas que nos ofrece Yubi al momento de trabajar con proyectos, gestionar dependencias, utilizar lo que es la ejecución de diferentes versiones de Python sin afectar nuestro entorno virtual que tenemos actualmente configurado. Hasta aquí queda el vídeo. Espero haberles enseñado un poco sobre Yubi y su funcionamiento y cómo pueden aprovecharlo en su día a día de proyectos.
No olviden de suscribirse, no olviden de dejar sus comentarios, no olviden de dejar sus likes. Así que nos vemos en el próximo vídeo.